entrado en el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches. Empezamos la otra crónica de la actualidad, ya sabéis. Esta es la primera edición del Colegio Invisible de esta semana. Por eso conviene recordar que tal día como hoy, del año 1547, en Inglaterra moría uno de los reyes, dicen que más malos que ha habido en la historia. Y mira que ha habido reyes malos. Bueno, pues este era de los más malos. Enrique VIII heredaba el trono a su hijo, Eduardo VI, de 9 años, y de esta forma pasaba a ser el primer rey protestante del país. Porque ya sabéis que Enrique VIII se casó muchas veces y de la misma forma se divorció, aunque de maneras poco ortodoxas, vamos a decirlo. Vamos, que se le fueron muriendo una detrás de otra. También tal día como hoy del año 1820, una expedición rusa dirigida por un señor con un nombre y un apellido tremendamente difícil, se llamaba Fabián Gautier von Bellingshausen y Mikhail Petrovich Lazarev, descubrían el continente antártico y además se aproximaban a sus costas. Un icono de la humanidad. Tal día como hoy del año 1887 se ponía la primera piedra de la Torre Eiffel en París. Y no menos icono fue que casi 100 años después, en 1985, tal día como hoy, en Estados Unidos, un grupo de artistas se reunía bajo el lema USA for Africa y grababan la canción, bueno, casi mejor la escucháis. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time. Apenas un año después, en Cabo Cañaveral, estado de Florida, el transbordador espacial Challenger explotaba poco después de su despegue. Morían sus 7 tripulantes. 4, 3, 2, 1, and liftoff. La NASA recuerda hoy 2 de las tragedias más graves en la conquista del espacio. La destrucción del Challenger, de la que se cumplen 31 años, y el incendio del Apolo 1 hace ya medio siglo. La desintegración del Challenger en 1986 es una de esas imágenes que ya forman parte de la historia. Había pasado poco más de un minuto desde el despegue cuando el transbordador estalló ante los ojos del mundo, provocando la muerte de los 7 miembros de la tripulación. ¿Cómo ha cambiado la cosa desde entonces? Ahora la NASA se va a convertir en una empresa absolutamente privada y hay que decir que además aquella fue la década negra de la NASA por la cantidad de accidentes que hubo. También en 1987, si no recuerdo mal, el Columbia, cuando estaban entrando en la atmósfera, se desintegró con sus 7 tripulantes a bordo. En fin, fue una época tristemente terrible, pero para poder avanzar había que hacer eso y muchas cosas más. Lo que se llama prueba de error. Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues nada, por aquí algo cansada por el tute que me he metido últimamente y el que sigue todavía, el que queda, pero vamos, encantada de la vida. Bueno, ya contaremos más adelante qué es lo que estás haciendo, pero hay que decir que te estás haciendo muchos kilómetros como parte, ¿no?, del rodaje de la segunda temporada del Colegio Invisible Mega. Y bueno, pues hay una serie de reportajes que vas a llevar, que te vas a presentar en sitios muy especiales donde dicen que ocurren cosas muy raras, ¿no? Pues sí. A cuál más tétrico y a cuál más inquietante, la verdad, y además tengo que decir que en algún caso es difícil que no te afecte cuando eres sensitiva, porque la verdad es que tocar según qué paredes es mejor a veces no hacerlo. Por eso lo está haciendo Laura Falcó. Yo en esos sitios no me meto ni de coña. Bueno, antes de empezar, decir, ya que tenemos esta base musical, que es muy melancólica, muy emotiva, decir que tal día como antes de ayer, lunes, 80 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Y ahora nos reímos un rato cuando Elon Musk se pone a hacer tonterías con las manos.
En fin, Laura Falcó, si te parece vamos a los contenidos que tenemos preparados para hoy, porque ya están aquí como auténticos tiburones, nuestros tiburones de los buenos, nuestros contertulios, porque la verdad es que vamos cargaditos de contenidos. Pues hoy os hablaremos de uno de nuestros lugares favoritos, el recinto megalítico de Stonehenge, porque un grupo de científicos asegura haber descubierto el propósito que hay detrás de este enigmático conjunto de piedras. También te contaremos que hay una auténtica conmoción en el mundo científico porque se ha descubierto un depredador que parece revertir su envejecimiento. ¿Quién lo pillara? Y además os hablaremos del descubrimiento que han hecho dos arqueólogos bajo la ciudad de Cuzco, un laberinto de proporciones enormes. Pues estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy, 3 de ellos, vamos a ver si nos da tiempo a ofrecer unos poquitos más, pero antes de ir a los mensajes, ya sabéis que para nosotros son muy importantes las cosas que nos decís tanto en redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter, @coleinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero, y luego hay un número de WhatsApp que ya os contaré porque ahora mismo no lo tengo aquí y no me lo sé de memoria, pero sí me gustaría recordaros antes de ir a los mensajes que el próximo sábado 1 de febrero, estaremos en la 6ª jornada del Misterio de Talavera de la Reina en un marco que es una auténtica pasada, ni más ni menos que el Teatro Victoria. Si no lo conocéis, de verdad que solo por verlo merece la pena, y también por supuesto porque este evento es un evento benéfico en el que nosotros vamos a contribuir aportando, pues nuestro pequeño granito de arena, que es haciendo el Colegio Invisible desde allí para quien quiera acercarse. Entre otros, en ese Teatro Victoria va a estar Juan Carlos Albarrán, va a estar Javier Prado, Sher Scott, voy a estar por allí también, pero es lo de menos, Josep Guijarro, y por supuesto haremos la grabación del Colegio Invisible prácticamente con casi todos los compañeros que forman parte de este equipo. Así que ya lo sabéis, si queréis más información, acercaros a @coleinvisibleoc en Twitter y ahí vamos colgando todo lo que tenéis que saber de este evento. Y ahora sí, Laura, si te parece, vamos a esos mensajes que nos han dejado, entre otros lugares, en el número de teléfono de WhatsApp, que es el 628-985-161. Pues Nacho dice: buenos días, soy Nacho de Alicante. En el último programa de Tertulia se ha visto claro que quien no deja hablar a los demás es Juanjo. Tengo que defender a Miguel, ya que nadie lo hace, ja. Por otra parte, gran programa y gran grupo de profesionales. Un saludo. Sin duda ninguna, hay que decir que claro, aquí es buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque el número de teléfono de WhatsApp está prácticamente abierto, como digo yo siempre, como las estaciones de servicio, las 24 horas del día. Venga, siguiente. Tere comenta: hola a todos, mi nombre es Tere, os escucho desde el primer podcast que por casualidad oí hace más de 2 años. Me encantan los temas y con el rigor que los tratáis. Es la primera vez que os escribo porque siempre pienso que entre tantos mensajes que os enviarán, pues nunca me leeríais, pero no he podido resistirme después de escuchar el del día 24 del 12. Habéis más que superado mis expectativas, un programa súper original y lleno de humor. Me ha divertido muchísimo, me hacéis muy amena la jornada laboral. Felicitaros a todos, especialmente a Laura, la única figura femenina. Si tengo que poner una crítica constructiva, falta personal femenino. Muchas gracias por el fantástico programa. Pues eso es verdad, y por eso es por lo que hoy va a acabar declarando, porque ya lo he hecho en varias ocasiones, nuestro contertulio estrella, que viene hoy. No es la primera vez que viene, pero en fin, digamos que está más en otros días, y hoy va a confesar lo que ya nos viene diciendo hace tiempo, que se va a cambiar de sexo. Por lo tanto, tenemos ya futura compañera, ¿no? Exacto. En el programa. Bueno, María desde Córdoba dice: hoy mi mensaje es para Carlos Canales. Yo plácidamente leyendo y sale mi hija adolescente como una tromba del estudio lanzando improperios y argumentando como si le hubieran dado cuerda. Ha empezado diciendo: mamá, Fernando VII era un retrasado y ya estoy harta de él. Por Dios. Y luego me ha abrumado con muchísimos datos a 1000 por hora estilo Canales. La indignación le ha hecho aprenderse la lección a la primera lectura. Cuando se ha desahogado, se ha ido de nuevo al estudio y tan pichín. Lo único que me ha dado tiempo a decirle ha sido: te ha poseído el espíritu de Carlos Canales. Un abrazo. Carlos Canales, buenas noches. Buenas noches. Tú eres como el demonio, ¿no? Tienes la capacidad de poseer a la gente. Pobre Fernando VII. Bueno, ¿cómo que pobre? No, pobre no. Pobre la gente. Pobre historia de España. Sí, qué desgracia, con qué este mala personaje, suerte, ¿no? Qué mala suerte, qué mala suerte. Dicen que fue el peor reino de la historia de España. No, dicen no, lo fue. Lo fue, sin duda ninguna, ¿no? Se lo ganó a pulsa, es un logro merecido.
Bueno, pues nada, pues ya sabes, que sepas que hay gente que se posee con tu espíritu, no solo poseo. disfrutan oyéndote, sino que además también se poseen. Bueno, ya aprovechamos para dar las buenas noches al resto de compañeros. Juanjo Sánchez Oro, tú como eres escéptico, pues eso de que se posea la gente. Bueno, sí, con tu conocimiento. Realmente yo creo que el siglo XIX nos poseyó a toda España, fue desastroso. Desastroso. Salimos de una guerra, entrábamos en otra. Fue fatal. Entre golpes de Estado por el medio. Por eso, todo el tema ahí. No, mal. Pero sigo recordando de la canción de We Are the World. A mí lo que más me impresiona es la cara de Bob Dylan. No sé si recordáis el vídeo. Repasad el vídeo de la grabación y mirad la desubicación que tiene Bob Dylan. Como quién me engañó, así, no sé, ¿cómo he caído aquí? Es espectacular. Bueno, Bruce Springsteen también tenía un retortijón en ese momento. Pero lo de Bob Dylan es decir, no sé qué hago aquí. Sí. O sea, Además estaba recién convertido al cristianismo, ¿no? Estaba ahí en esa fase. Es un poco lo que le pasaba, de que el hombre dio nombre a todas las cosas y los animales y tal. Es lo que le pasaba hace unas semanas, ¿no? Cuando la toma de posesión de Donald Trump, ¿no? Que de repente, pues George Bush Jr. parecía que estaba allí como diciendo que me he colado y no sé cómo no se han dado cuenta. O sea, un poco era eso, ¿no? El Bob Dylan de la toma de posesión de Trump. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra futura compañera del programa, José Guijarro. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Como Conchita Wurst. Pero he de decir que no tengo ni la belleza, por supuesto, ni el talento, ni la inteligencia de una mujer. Así que, por mucho que mi identidad sexual... Las conozco tontas, puedes estar tranquilo, ¿eh? No te preocupes. Esto ha sido un poco... Por eso no te preocupes. Políticamente incorrecto. Pero bueno. A ver, hay señores bastante gilipollas, te quiero decir. Claro, efectivamente. Que no pasa nada. Que esto no es una cuestión de género. Aquí gente idiota y gente... Como decía Fernando, hay gente muy idiota y eso no es un insulto, es un diagnóstico. Pues eso, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento. ¿Qué haces por el martes? Mira, yo fui poseído por Pedrero y entonces resulta que... ¿Qué tal fue la experiencia de ser Bueno, nada comparado con el cambio de sexo. Empezó a caer el pelo. No sé, como vive en el mundo porno de vez en cuando, que yo sé, pues estamos dando una entrada cómoda. Uy, qué bien, estamos empezando ahí estupendamente. Muy fuertes. Bueno, pues nada, que hoy va a estar con nosotros José Guijarro y eso siempre pues es una cosa que suma. Así que antes de ir al comienzo de la tertulia, si os parece, vamos a escuchar un par de mensajitos que nos habéis dejado. Hola, gran familia de Invisibles. Mi nombre es Antonia. Os hablo desde un pequeño pueblo de Granada. Bueno. Se llama La Malá y en árabe es tierra de sal. Aquí tenemos unas pozas de sal natural. Pero bueno, quería daros las gracias por la magnífica voz que hacéis. Me encanta escucharos. Antes escuchaba Las Cúbulas y La Rosa de los Vientos. Hay que seguir haciéndolo, ¿eh? Y todos los programas de Cibrián, que me encanta repetirlo una y otra vez. Y nada, que me hacen la vida muy, muy agradable. Y nada, que muchas gracias, que os adoro a todos, me encanta escuchar tanta sabiduría y Laura Falcó es la mujer que me hubiera gustado ser. No pude terminar la carrera de historia antigua, pero bueno, estoy en ello. Tengo 50 años, no soy tampoco una niña. Bueno, mujer, y que os adoro. Un abrazo muy grande y seguí así. Laura, vaya piropazo, ¿no? Pues sí, decirle que yo tengo 55, o sea que todavía está a tiempo de hacer lo que quiera con su vida. Pero vamos a ver, dicen que los 50 de ahora son los 30 de antes, ¿no? Por eso mismo que... Bueno, que yo soy andaluz, sentido, lo siento. oye. Dicen que los andaluces somos muy exagerados, o sea que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, un último mensaje. Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas invisibles, no quería perder la oportunidad de enviaros un saludo y sobre todo también daros las gracias. Las gracias por semana tras semana hacer, como decís vosotros, una expresión que me encanta, que es no dejar de abrir melones. Muchos. Y abrir nuevos temas, darnos pistas a los oyentes para pues investigar un poquito sobre hechos históricos o sobre, personajes peculiares. Por ejemplo, me ha venido a la mente Nicolás Roerich, ese ruso. ¿Qué personaje? Que, pintor, escritor, en busca del Shambhala. Es un tipo, la verdad, que súper interesante de la historia, que a lo largo de los años hizo pues muchísimas obras de arte, lienzos increíbles, con unos colores impresionantes, y que iba reflejando ese viaje que iba haciendo. Pues muchas gracias por cada programa. Un saludo, Invisibles. Bueno, ahora comentaremos alguna cosita de Nicolás Roerich, pero yo creo que ha llegado el momento de decir que a los mandos, nuestro querido David Peñalba, comenzamos la tertulia.
La otra crónica, en Onda Cero. Si recordáis, hace unas semanas estuvimos hablando de que los incendios de California, entre otras muchas cosas, han afectado de una forma tremenda a la biblioteca de la Sociedad Teosófica. Ahí se han destruido no solo libros, sino cartas, cuadros, y una de las personas que precisamente era un seguidor acérrimo de la Sociedad Teosófica y además se ponía hasta el culo de todo tipo de estupefacientes y a través de eso pintaba unos cuadros flipantes, ese era Nikola Roerich, ¿verdad? Sí que lo era. Bueno, era finlandés. ¿Finlandés? Sí, lo que pasa es que era educado parte del Imperio Ruso. Era de muy buena familia, tenía dinero, eso le permitía, bueno, mantener unas expectativas de lo que era el viaje en la época que no estaba al alcance de cualquiera, pero aprovechó muy bien las ventajas que daba el Imperio Ruso, en el sentido de poder comunicar con todo el Oriente, y formaba parte de una manera muy independiente, porque luego llevó una vida muy interesante dentro de esta especie de mundo humanista que intentó hacer después de la Primera Guerra Mundial y que coordinó con otras gentes, porque tenía como dos facetas. Una, la suya no profesional, pero es la que más fama le ha dado curiosamente en la actualidad, y es que era un grandísimo pintor, era un pintor fantástico. Sí. Es un gran pintor, está muy cotizado y muy valorado, porque además en las zonas que él viajó, bueno, pues luego lo supo reflejar de una manera como muy mágica. Está a caballo entre el impresionismo, un tipo de pintura moderna, es muy buena, a mí me gusta mucho como pintor Roerich. Pero luego además, aparte de todo, tenía una curiosidad, y es que dentro de todas las corrientes de investigación que había a finales del XIX, el otro día Juanjo estuvo hablando de Blavatsky, de todo el mundo esotérico que nace en el último tercio del siglo XIX, que contamina, invade toda la cultura occidental, y él lo aprovechó hacia un entorno de búsqueda diferente, que sin embargo no la aproxima a otros mucho más siniestros que hicieron el mismo camino que él. Estoy pensando en gentes de la sociedad de Thule y tal, etcétera, en Alemania. Más en otros vinculados lugares, a los nazis, ¿no? Claro. Muy vinculados al nacimiento de las teorías, de la... Volkisch. Exacto, de la superioridad de los pueblos nórdicos germánicos. Él iba por otro lado. Entonces, él se obsesiona, o le llama la atención, pero fue una obsesión, la idea de la búsqueda, que no es el único, de todo lo que era el posible conocimiento antiguo de unas antiguas sociedades o antiguos reinos perdidos en el centro de Asia, en la zona del Himalaya, de Tíbet y de Mongolia. Específicamente, a él le interesaba muchísimo la zona de Mongolia, del desierto del Lop-Nor y del Taklamakan, y la zona oriental de China. O sea, lo que era la gran frontera que había entre el Imperio Chino y el Imperio Zarista ruso. Y entonces él recorre esos territorios buscando ahí, él ya lo conocía, pero toma contacto con las leyendas de Agarte, de Shambhala, del mítico rey del mundo, y de la posibilidad de que existiera toda una especie de mundo, que él además lo interpreta de una manera bastante correcta y bastante moderna, en el sentido que, a diferencia de otros buscadores de la época, como von Ottendorf, etc., él sí se centra más en darse cuenta que se trata de una búsqueda intelectual, de una búsqueda mística, no tanto física, de un lugar físico, claro, enterrado en un lugar siniestro, como la famosa teoría, yo que sé, que se hace famosísima por la película de la novela, que es Horizontes Lejanos. Uh-huh. Es decir, un lugar así, una especie de lugar mágico y aislado del mundo. Sino que él piensa que no se trata tanto de un lugar físico, sino como de un lugar donde él intenta rastrear las huellas de un conocimiento primordial o ancestral, sin tener tan claro y sin ser tan fantasioso, curiosamente, como todas las teorías de los continentes perdidos en Lemuria o en Mu, o de las antiguas civilizaciones primordiales, sino que él cree que existe alguien que ha sido la cabeza heredera de ese tipo de conocimiento universal que antecedió a la civilización humana y que de alguna manera podía aportarnos un montón en el desarrollo de un mundo nuevo. Roerich es un tipo interesantísimo, y la verdad es que luego tuvo una vida muy correcta, es decir, no se involucró en nada negativo, lo cual es muy interesante dentro de algunos de todo lo que rodeó a los grandes investigadores que se unieron al misticismo y al esoterismo oriental a lo largo del XIX. Es verdad que él coge, es decir, como es una mezcla que cada uno va cogiendo cuestiones diferentes de todo el mundo, del Tíbet, de la India, de China. Estaba acordando, por ejemplo, del Bril, la famosa fuerza legendaria, sí, que sin embargo el primero que la cita es Walter Layton en The Race to Come, la raza que nos suplantará, el autor de un autor muy conocido por libros luego de otro tipo, que sin embargo ahí describe la existencia de una especie de raza o mundo subterráneo que en el futuro está predestinado para dominar en la Tierra, y que viven como cultos de la humanidad y con una especie de tecnología y de capacidad mental muy superior. Bueno, esa parte sí la recoge Roerich, porque él piensa de verdad que se puede conectar de alguna manera con los superiores desconocidos y con los seres superiores que estarían conectados, escondidos o localizables en algunos puntos del Asia central más profunda. Bueno, pues esto sería debajo de tierra, básicamente, ¿no? Donde ya sí, no solo la búsqueda de Roerich, que quizás era más espiritual que física, sí hubo gente que la buscaron claramente. Buscando, sí, claramente. Shambhala, Agartha,
En fin, los nazis... no se puede desligar, no solamente los nazis. No, mucha más gente. Y luego fíjate, y algunos con la idea, que eso no estaba tan claro en todos, de que eran como polos opuestos, que Agartha representaba una fuerza y Shambhala el otro, como un yin y yang. Es decir, como si hubiera dos motores diferentes, uno del bien y otro del mal, o opuestos en cualquier caso. Esto no está tan claro entre los investigadores, pero si tú sigues las tradiciones de que ellos trazan tanto en el budismo lejano como en el hinduismo, incluso algunos elementos de zoroastrismo, donde parece que sí existe, bueno, la idea de la posibilidad de la existencia de viejos reinos perdidos o fuentes de conocimiento antiguo. Bueno, pues pero piensa que ya existía mucho antes de Roedik la idea de unas entradas en los polos que daban acceso a 7, casi como si fuera un infierno de Dante, a 7 esferas una dentro de otra, que es una reminiscencia del mundo clásico, que en el que incluso habría un sol interior. Curiosamente, el que lo defiende, que es muy conocido en la época que nosotros éramos niños, yo creo que eso ha cambiado. ¿Os acordáis de Euler y Benn, los de los diagramas de los conjuntos, la teoría de conjuntos? Sí. Pues Euler es uno de los grandes... Te había entendido al principio Oliver y Benji. No. Fíjate, eso sí es más de tu generación. Los que demostraron la esfericidad de la Tierra. Claro, no, Euler, uno de los creadores de la teoría de conjuntos, era un gran defensor de la teoría de la Tierra hueca. Él consideraba que había una especie de mundo interior dentro del nuestro, que es una teoría muy, muy importante entre algunos núcleos intelectuales a comienzos del siglo XIX. Y hablo semicientífica en aquel entonces, que no se conocía el mundo como ahora, y que llevan, por ejemplo, a Julio Verne a hacer el maravilloso libro de Viaje al fondo de la Tierra. Bueno, pues el caso es que estamos hablando de al centro de la Tierra, es del mar, al fondo del mar y al centro de la Tierra. Al final no dejan de ser mundos interiores, ¿no? Estamos hablando de viajar al interior de la Tierra, donde hay quien ha creído que había ese tipo de civilización intraterrestre, pero nosotros vamos a dejar el fondo de la Tierra para meternos en el fondo del mar, Laura, porque hay que decir que la noticia de es uno de los temas que más ha surcado las aguas del Colegio Invisible, ha estado en muchas ocasiones, es uno de nuestros favoritos, y es todo lo que tiene que ver con el Titanic. Y hay que decir que ya no se van a poder rescatar más artefactos de este barco hundido. De hecho, la única empresa que hasta ahora tenía los derechos para poder rescatar estos artefactos dice que al menos durante 2025 no tiene intención de volver a bajar. Y esta decisión pondría fin a una batalla legal que lleva años teniendo con el gobierno de Estados Unidos. Hay que señalar que la empresa tampoco descarta por completo que puedan haber futuras expediciones, pero de momento no lo tienen vistas. Desde 1994 Estados Unidos le dio los derechos exclusivos a esta empresa para salvar todo aquello que se encontraba sumergido, y han realizado un total de 8 incursiones, dando lugar pues a diferentes rescates de piezas, desde artefactos personales de lo más llamativo, como pueden ser pues todo tipo de incluso joyas o piezas de gente que viajaba en el Titanic, como por ejemplo cubiertos o partes del casco. La misión más reciente fue en julio de 2024 y se hicieron millones de vídeos y fotografías de alta resolución para pues ver cómo estaba, por ejemplo, el estado de la barandilla del castillo de proa, y ahí se dieron cuenta de que se está desintegrando. Quiere decir que más allá de que más adelante alguien decida bajar, tampoco le quedan tantos años por delante a los restos del Titanic, y lo más fácil es que en pocos años pues la gran parte de este tesoro, de este naufragio, desaparezca. Sabéis, ¿no?, la historia del español que se encontró un objeto del Titanic. ¿La conocéis? El gallego, ¿te refieres? El gallego. Sí. Es una pasada, porque bueno, pues esto... Qué casualidad que sea gallego. No, claro, pero es normal, porque estaba faenando en alta mar, tal, y de repente, bueno, pues tirando las redes de arrastre, sale el Titanic. Sale un plato. No, un plato. Sale un plato. En el que desayuna su hijo todos los santos días. Prácticamente este era el padre, bueno, pues el hijo toda su vida desayunando en ese plato, le tiene tanto cariño que cuando muere el padre, pues lo deja colocado en la vitrina, tal, hasta que un día está viendo en televisión un documental sobre los diferentes objetos que había en el Titanic, lo que se había encontrado, entre otras cosas, la vajilla, y se da cuenta de que esa estrella roja que hay en el plato que su padre encontró es exactamente igual que la de la vajilla del barco más legendario de la historia, que es el Titanic, y da la sensación de que saliendo de Southampton camino a Nueva York, seguramente pasaron por allí pues alguien de la cubierta de primera clase que estaría comiéndose un helado, de repente en un movimiento del barco se le cayó el plato, y ese plato lo encontró un gallego tiempo después. Pues estas cosas que ocurren cuando uno menos se lo espera. En fin, yo no sé si nos va a dar tiempo porque estamos apenas a 4 o 3 minutos de terminar esta primera media hora, pero Carlos, si te parece, brevemente, ya continuamos en la segunda hora, vamos a hablar, si te parece, de ese, no sé si es un descubrimiento fake, si es real, pero en fin, ya se habla de la pirámide más antigua de la historia. Sí, y es un descubrimiento
que está ahora en discusión. O sea, lo que ha aparecido ahora es un debate súper intenso entre los que defienden la teoría original, que son obviamente los arqueólogos indonesios que lo descubrieron, y una corriente angloamericana, son dos investigadores diferentes, que luego lo contamos aquí con un poco más de precisión, sí, que matizan ese descubrimiento. Lo resumo rápidamente. Hace unos años se descubre un monte en Indonesia que tiene una forma piramidal. Hasta ahí no tiene mayor importancia, pero cuando empiezan los primeros trabajos arqueológicos que se publicaron con bastante detalle sobre lo que allí había, se llevaron una sorpresa muy notable, porque había el convencimiento absoluto de que, al menos aprovechando un montículo natural, toda la parte superior de ese montículo había sido tallada con una precisión milimétrica por alguien. Problema, eso tiene 25.000 años. Eso es muy antiguo, ¿eh? Claro, el problema es tan grande. Cuidado, aquí mantienen callos todos los defensores, como Robert Schoch, por ejemplo, de la teoría de Sundalandia, que es el lugar donde dicen que está la civilización primordial. O los matemáticos ingleses que hicieron el libro La primera civilización, Battery Knight, que dicen que también las mediciones humanas con las características de la medición, que la yarda megalítica y demás, se partió de algún lugar del este de Asia y lo calcularon con una precisión muy notable. Con pues aquí lo vamos a dejar, Carlos, si te parece. Vale, muy bien, perfecto. Ese es el problema. En todo lo alto estamos hablando de 25.000 años de antigüedad, manufacturado por alguien. Vamos a ver en la segunda hora si esto se parece más a lo que se descubrió, entre comillas, y muy grandes, en Bosnia por parte de ese pseudoarqueólogo llamado Semiros Managic, o realmente tenemos motivos para pensar, en fin, pues que hay algo más que nos haría plantearnos muchas más cuestiones. Esto ahora, después de que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio nos cuenten lo que está pasando en España y en el mundo. Estáis en la otra crónica de la actualidad, en el Colegio Invisible. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Gobierno cede y recorta el decreto que el Congreso rechazó convalidar la semana pasada y accede a tramitar la proposición no de ley de Junts para que la Cámara Baja inste al presidente del Gobierno a que se someta a una cuestión de confianza, a pesar de que dijo que no haría ninguna de las dos cosas. El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo decreto con algunas de las medidas del anterior que no consiguió convalidar, 29 de algo más de 50, un nuevo decreto negociado con los de Puigdemont para conseguir el voto favorable de sus 7 diputados, que obligó incluso a retrasar la reunión del gabinete, esa negociación muy a última hora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció después en rueda de prensa. Las dificultades son las que son. Este Gobierno suda la camiseta, no da un partido por perdido y aporta soluciones donde otros lo único que hacen es negar la mayor, negar la revalorización de las pensiones. El nuevo decreto incluye la subida de las pensiones conforme al IPC, de manera que no habrá problema ya en el cobro de la pensión en febrero. Las ayudas al transporte, que vuelven a estar en vigor hoy mismo y hasta el 30 de junio. Ayudas a los damnificados por las riadas en Valencia. Mantiene la suspensión de los desahucios para personas vulnerables e incorpora una nueva medida pactada ahora con Junts, que es un seguro de impago para caseros con avales del Estado. Se quedan fuera medidas tributarias, las ayudas a empresas electrointensivas o la prórroga de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos o medidas que Junts y el Gobierno negociarán para más adelante. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, da Òmnibus por enterrado. El Reial Decret
El Real Decreto Ómnibus es historia. Se ha eliminado, ha desaparecido. Se ha hecho un nuevo Real Decreto que incluye únicamente medidas urgentes y sociales. Se han descongelado las relaciones entre Junts y el Gobierno, decía Nogueras, pero ni el Ejecutivo ni los de Puigdemont han aclarado si además de este acuerdo han acercado posturas sobre los presupuestos, pieza a pieza, partido a partido. Si no tens majories de negociar peça a peça. Lo que les digo es partido a partido. El Gobierno ha ido a ceder a la presión del Partido Popular, que pedía decretos individualizados para aprobar, por ejemplo, la reforma de las pensiones. El PP subraya la debilidad parlamentaria del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo tacha de inaudito y amoral que el presidente haya utilizado a los pensionistas, entre otros colectivos, para negociar con sus socios. Mire, es inaudito, y además inaudito es amoral que el presidente del Gobierno utilice a los pensionistas, a los afectados de la Dana y a los usuarios del transporte público para solventar sus rabietas y sus dificultades con sus socios. Sobre la cuestión de confianza, ahora el Gobierno acepta que se tramite esa proposición no de ley de Junts, pero Sánchez ha repetido en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en 2 ocasiones que es prerrogativa del Gobierno y que el Gobierno no lo ve necesario. Sobre la cuestión de confianza, efectivamente es una prerrogativa constitucional de la presidencia del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo. Otra decisión relevante del Consejo de Ministros ha sido la de modificar las condiciones de la licitación del concierto sanitario de Muface, la sanidad privada que da cobertura a 1,5 millones de empleados públicos y sus familiares. El Gobierno ha ampliado la financiación con 330 millones de euros más después de que 2 de las 3 compañías que prestan ese servicio anunciasen que dejarían de hacerlo porque no les es rentable. Esos 330 millones de euros elevan a 4.800 millones el presupuesto total para los próximos 3 años, casi 1.300 millones más que el concierto vigente, y además un aumento de la prima que cobrarían estas compañías del 33 al 41%. Ahora las aseguradoras deben decidir si aceptan las nuevas condiciones con las que el Gobierno quiere zanjar la crisis de Muface. El sindicato CESIF anuncia que si no hay acuerdo antes va a mantener la huelga que ha convocado para el próximo 13 de febrero. No sabemos qué es lo que va a ocurrir y desde luego hasta que no veamos que el concierto sale adelante de manera fehaciente, nosotros vamos a convocar esta huelga del 13 de febrero y desde luego no descartamos seguir con la presión si no da resultado. El Tribunal Supremo avala por unanimidad la idoneidad de Álvaro García Ortiz para el puesto de fiscal general del Estado al desestimar el recurso de una asociación de fiscales, la PIF, que pedía anular su nombramiento. El recurso se apoyaba, entre otros argumentos, en la sentencia del Supremo en la que se apreció desviación de poder por promocionar a su antecesora Dolores Delgado. Aunque el Supremo censura esa decisión, sostiene que dice muy poco a favor de su autor, concluye que aquella sentencia no convierte a García Ortiz en inadecuado, de manera que lo considera insuficiente para anular su nombramiento. PP y Vox creen que debería dimitir. Lo único que nosotros tenemos que decir al respecto es que el fiscal general del Estado tiene que dimitir. No dimite porque el señor Sánchez le necesita como defensa de su partido, de su gobierno y de su familia. García Ortiz declara hoy como imputado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, una circunstancia inédita. Con esto llegamos a las 2:05, más noticias en 55 minutos y en todo momento en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es. Todos pasamos más tiempo eligiendo una película que viéndola. Bueno, todos, no. Porque con Quinótico siempre sabrás qué ver. David Martos te trae las mejores recomendaciones de series y cine en Quinótico, para que dejes el mando tranquilo y estés al tanto de los estrenos, del cine clásico y de todas las series que quieras. La actualidad cinematográfica está en Quinótico, el programa de cine, series, industria y cultura audiovisual de Onda Cero. Todos los miércoles a la 1:30 de la madrugada, Quinótico con David Martos. Onda Cero, tu radio. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te hemos estado hablando, bueno, primero nos habéis estado hablando vosotros, porque aquí la voz de los oyentes es muy importante. Ahora os daremos las diferentes vías de contacto. También hemos estado hablando de que ya no se va a poder bajar al Titanic para quitar o para expoliar, ¿no? Durante mucho tiempo ha habido ahí un expolio terrible de todos y cada uno de los objetos que había en este pecio hundido. Y hemos empezado hablando de una pirámide que hay en Indonesia y que dicen que podría tener 25.000 años. Carlos Canales, todo tuyo. Bueno, el Instituto Indonesio de Ciencias, o sea, un organismo científico, dirige una investigación en un sitio que se llama Gunung Padang, que es donde hay un monte con forma piramidal. En esa investigación, el científico que llevó a cabo adelante las labores de prospección y que fue el que publicó, responsable de la publicación del artículo en la revista Archaeological Prospection, llegó a la conclusión de que se trataba de una obra en gran medida o en gran parte artificial. Esto se basaba en que se trataba de una construcción elaborada en andesita, que es una lava volcánica, que había sido primorosamente y cuidadosamente tallada para darle una forma completa de estructura de pirámide. El problema que había es que en la zona en la que se levantó la pirámide de Gunung Padang, que se encontraba todo lo que le rodeaba por encima del mar, actualmente está sumergido, todo lo que son las islas, todo lo que es la cadena de islas de Indonesia, en la época en la que aquel trabajo se tuvo que haber realizado, necesariamente tenía que estar sobre el mar, es decir, era tierra firme. De hecho, la tierra firme iba desde lo que hoy es la India hasta Australia, con una comunicación por tierra sin ningún problema. Bueno, el problema consistía en que los restos arqueológicos demostraban que la agricultura ahí nació hace unos 11.000 años, es decir, 9.000 antes de Cristo aproximadamente, un poco antes. Y sin embargo, todo daba a entender que aquello había sido tallado y modelado hace unos como mínimo 20.000 años, en el último periodo glacial. Claro, eso significaría construcciones súper complejas y conocimientos de arquitectura, de tallado de piedra y matemáticos muy anteriores a la agricultura, en miles de años, lo cual era un vuelco general a todo lo que sería el concepto que nosotros tenemos de la civilización, porque oficialmente, sabéis que hay otras listas de medición, la pirámide más antigua del mundo, la de Djoser, tiene aproximadamente unos 6.000 años, pero no más, no tanto como para llegar a ese periodo. Esto alegraba mucho a todos los como he dicho al principio, a los teóricos de la teoría de Sundalandia, la teoría de que la civilización primordial de la que descienden de una manera u otra todas las civilizaciones humanas partió en algún lugar sobre el mar, en lo que hoy es Indonesia, la zona que ellos llamaban así, Sundalandia, y que se basaban desde las mediciones de las aportaciones de Robert Schoch, su famoso libro escrito en la roca, hasta en los matemáticos como Baldwin Knight, que en su libro La primera civilización, haciendo búsquedas sobre lo que era la yarda megalítica, las primeras unidades de medida universales, llegaron a la conclusión de que probablemente el punto de partida estaba allí. Toda esta cosa tan absolutamente absurda se empezó a extender de una manera, realmente ya muy seria, porque claro, esto pone en cuestión claramente todo lo que nosotros sabemos de la antigüedad. Lo que ocurre que en la actualidad han salido dos investigaciones nuevas, una de la Universidad de Cardiff, que se ha publicado en Nature, donde donde se intenta demostrar que en realidad las pruebas de que el tallado fuera humano son muy endebles, porque no existen rastros de huesos, tampoco los sistemas de medición tradicionales parecen indicar la existencia de ningún tipo de civilización que hubiera podido llevar a cabo aquello, y sobre todo, si existió, ¿dónde están los rastros? Pero ese problema también está en Egipto, es un problema bastante extendido y bastante general. Luego, por otro lado, lo que parece bastante claro es que las muestras del suelo que se tomaron, que tienen 27.000 años, que se dice pronto, no parecían indicar que con precisión esas muestras pudieran demostrar, mediante fragmentos de huesos, restos orgánicos humanos, que allí hubiera alguna actividad humana de algún tipo. Esto fue continuado por otra investigación, en este caso de los Estados Unidos, donde se intentaba más o menos aportar más información adicional a lo que había planteado la Universidad de Cardiff, y donde también se decía que desde el punto de vista arqueológico era difícilmente sostenible que eso fuera así, y que era probable, con lo cual tuvieron que tirar de geólogos, que en la forma piramidal de la punta de la teórica pirámide humana fuera esculpida o producida de manera natural mediante un sistema por presión de caída a la lava que lo modeló de esa manera. Claro, por supuesto, los científicos indonesios han reaccionado, pero además para mí lo han hecho de una manera muy inteligente, porque
dicen que por supuesto están abiertos a cualquier tipo de investigación, pero han dado pruebas muy buenas, adicionales, de la forma en la que pudo pulirse la zona alta de la pirámide. Es decir, ellos no dicen que se construyera entera por bloques como la egipcia, sino que, aprovechando el montículo natural, fue como esculpido. Pero la parte de arriba, o sea, lo que es la parte final, se hizo con tanta precisión y con un trabajo tan sofisticado que para ellos no hay duda alguna de que fue obra humana. Es decir, que había allí seres humanos capaces de tallar piedras y materiales como la lava a un nivel de precisión absolutamente imposible 10.000 años antes de la aparición de la agricultura. Y 20.000 años antes de la aparición de la pirámide de Keops, por poner un ejemplo. Claro, lo que está diciendo ellos es que, claro, esto se aproxima más, y de hecho lo citan, a construcciones con elementos astronómicos que tú conoces bien, como Göbekli Tepe, o como todo lo que se está encontrando en la zona de Anatolia, porque el punto de conexión, fíjate qué interesante, serían las viejas civilizaciones que dieron lugar a Mohenjo-Daro, a las civilizaciones del Indo, que serían una de las partes fundamentales del camino. Porque lo que sí se sabe, y esto en los análisis genéticos son muy correctos, que la migración humana desde África se dio por el Índico. Fue el camino que llegaron, es decir, llegaron seres humanos como nosotros a Australia 15.000 o 20.000 años antes que llegar a Europa. Es decir, porque fueron a través del Índico. Con lo cual, el camino, que eso sí lo descubren Patrick Knight en las mediciones suyas para el sistema de la hierba megalítica, que les apuntaba toda la existencia de una civilización primordial en la zona. Bueno, el debate está muy abierto, pero es sumamente interesante porque no es exactamente la única posible prueba de construcciones humanas muy anteriores, dado que en Anatolia no paran de aparecer, porque sabéis que Göbekli Tepe y todo lo demás que hay alrededor forma parte de complejos que ahora se sabe que son probablemente más grandes y que formaban estructuras habitacionales y de acogimiento de población estable en un mundo en el que no había agricultores todavía, que era donde se daba por hecho que había comenzado el sedentarismo. Esto sería algo parecido, pero claro, es que no me extraña que estén un poco preocupados porque estamos hablando de la era glacial, pero además plena. Es decir, ¿quién era capaz, qué civilización era capaz de conocer? Porque esto exigía, pero como pasa en Göbekli Tepe, el conocimiento de enormes datos de conocimiento matemáticos y astronómicos en una población que no sabía leer y escribir. Pero fíjate, Carlos, siendo casi inasumible el asunto de Göbekli Tepe, porque te estás yendo a 12.000, 13.000 años de antigüedad, es que aquí le metes 15.000 años más. Claro. A partir de Göbekli Tepe tienes que remontarte 15.000 más. Estamos hablando de una civilización en la primera era glacial, o en la última era glacial. Déjame apuntar algunas cosas que me parecen interesantes y que complementan. Por cierto, no he dicho el nombre, es que como esto es un programa serio, el indonesio se llama Danny Hillman, y luego yo no sé si se pronuncia la J o no en su idioma, porque si no se pronuncia queda bastante bien, porque se llamaría Natawit Jaja, pero si no sería Natawit Jaja, entonces queda fatal. Entonces no, le quita un poco de seriedad. Yo creo que jaja, sí, me da la sensación. Entonces Natawit Jaja dice que esto hay que continuarlo investigando porque, y como ahora ya mismo todo el mundo ha decidido ya entrar en este tema, porque claro, se han dado cuenta, los propios de Nature en la revista lo dicen, que si esto es cierto, esto sería la culminación de que realmente lo que se ha descubierto en Anatolia, lo que se está encontrando en el arco que va desde Jericó hasta las zonas tradicionales de los grandes ríos, donde se supone que están las primeras civilizaciones, podrían retroceder hasta plena era glacial, lo cual sería un cambio completo en el paradigma del mundo y demostraría que tal vez los que sostienen desde hace ya más de 2 décadas, casi 3 décadas, que la civilización madre surgió en algún lugar del sudeste de Asia, podrían tener razón. Bueno, ahora Josep nos va a aportar, porque además esto yo sé que lo habéis tratado ampliamente en espaciomisterio.com, pero después que nuestra particular Águila Calva nos diga qué es lo que opina, porque estaba en la posición de ataque, literalmente. Así que en este orden, si te parece, Josep, y después Juanjo. Bueno, pues yo quería complementar algunos datos porque me parece muy interesante la exposición que ha hecho Carlos, pero convendría situar a nuestros oyentes en que la primera construcción piramidal que acepta la ciencia, la arqueología, es la pirámide de Saqqara, 2.600 años antes de Cristo. Exacto. Es decir, aquí estamos haciendo un salto años como mucho. Cuántico 5.000 como mucho. De establecer en un periodo paleolítico todavía, es decir, el ser humano es nómada, está cazando. Bueno, estamos hablando de una época que había probablemente Neandertal, todavía alguno por ahí dando vueltas. ¿Qué le lleva a quedarse quieto en un sitio y a poner piedras? Ojo, es verdad que la técnica constructiva no es como Saqqara, no estás apilando piedras para generar una pirámide, pero es muy curioso porque el sistema constructivo es parecido al que supuestamente se generó en la Gran Pirámide de Giza, es decir, hay un núcleo pétreo que debió de tener una forma sugestiva para aquellas gentes y en torno a la misma empiezan a apilar piedras hasta generar una pirámide. Una pirámide de losas de basalto, columnar es como se llaman estas estructuras,
que serían fruto de la actividad volcánica. Por lo tanto, solo han tenido que... Sí, es andesita, es lava. Han tenido que pulir, para entendernos, y colocar. Y lo que es más importante, parece ser que han habido 3 periodos de ocupación. Bueno, 3. Es un pulir de arcera complicado, ¿eh? Muy complicado porque estamos hablando además de una de las pirámides más grandes. O sea, no es una cosa chica. Pero os decía que han habido 3 periodos de ocupación en este... Y la primera... Esta, que se dataría entre los 25 y 26.000 años, no tenemos ningún conocimiento. Y esto es muy significativo, porque si lo enmarcamos dentro de un contexto más amplio, y hablabas antes de Anatolia, esas ciudades, subterráneas que se han atribuido, pues porque no han dejado de estar ocupadas hasta prácticamente tiempos del cristianismo, en torno al siglo IV, pero no tenemos ninguna evidencia de que sea así, porque cada civilización que la ha utilizado ha ido dejando parte, por lo tanto borrando el rastro de las precedentes. Por lo tanto, podríamos estar frente a una evidencia de una antigua civilización que habría poblado la Tierra, y es lo que mantiene, y ahí está también parte de la polémica, un personaje controvertido, Graham Hancock, quien estuvo explorando con este hombre de nombre impronunciable. El Instituto Indonesio de Ciencias, sí, eso es una academia oficial. Estuvo explorando esa pirámide. Cuando al principio pensaban directamente que podía ser obra humana porque había indicios, como dicen ellos, de albañilería o uso manual. Efectivamente. Pero es que Graham Hancock, hay que decir que ahora mismo tiene una serie que está teniendo un éxito tremendo prácticamente en todo el mundo. Apocalipsis del pasado. Efectivamente, a través de la plataforma Netflix, se llama Apocalipsis del pasado. Bueno, porque está levantando todo tipo de asperezas, siendo un hombre que siempre se ha vanagloriado de ser especialmente crítico, pero bueno, parece que en esta serie pues no lo es tanto. Juanjo, ¿aquí también hablamos de gamusinos o...? Bueno, pues para los que han echado por tierra el artículo que se presentó en el Archaeological Prospection, sí, porque ese artículo se presenta, como ha dicho Carlos, pero se echa para atrás. Lo que se produce es una retractación, y la retractación supone que se retira el artículo de la publicación porque no cumple los mínimos científicos que requiere esa información, y se justifica. Y lo que justifican es que se han dado dataciones de carbono 14 supuestamente a objetos en los que no se nota que tengan origen humano, sino que se han cogido muestras de alrededor, pero que no son de origen humano, sino que son de origen natural. Entonces, claro, no se detecta ni está demostrada la actividad del ser humano a la hora de actuar sobre ese yacimiento. Por lo tanto, la datación que hay es una datación geológica, pero no indica que sea una formación antropogénica, ¿no? Que haya sido hecha por la mano del hombre. Es algo parecido a lo que nos encontramos con Yonaguni, que ya lo estuvimos hablando aquí. Que no hay duda alguna de que es natural. Es un promontorio natural, caso es igual, es un promontorio natural, y luego hay una parte que ahí está la duda de si está cincelado o no, y si está cincelado, ¿qué antigüedad tiene ese modelado que se ha hecho, ¿no? Y es lo que no está claro, porque para eso necesitas elementos, las herramientas, elementos que puedas datar, porque solamente con el corte no lo puedes datar. El problema de Yonaguni frente a este caso, y es lo que están ahora defendiendo de nuevo los indonesios, pues han dicho que ellos abren la investigación a lo que se quiera, es que en Yonaguni, el propio Robert Schoch fue uno de los que dijo, y mira que le interesaba desde su teoría, que aquello era natural, porque él como geólogo veía claramente que era natural. Pero... Permíteme, Carlos, para que nuestros oyentes sepan, estamos hablando de Robert Schoch, que es geólogo de la Universidad de Boston, que fue muy célebre en su momento, aparte de los libros. Porque descubre marcas de lluvia encima de la Esfinge, y por lo tanto se da cuenta que la Esfinge fue hecha en un periodo donde llovía de manera habitual en Egipto, y por lo tanto era como mínimo 3.000, 4.000 años más antigua. Bueno, por lo menos una parte de la Esfinge, pero no dice toda, dice una parte, lo que es el cuerpo principalmente. El caso es que hay otro elemento adicional que ahí sí que juegan con una pequeña ventaja los indonesios en su teoría, aunque, claro, lo que se publica en Nature, es decir, rebatiendo el artículo y los americanos apoyando a los ingleses, tiene razón lo que ha dicho Juanjo, es efectivamente por ese motivo. Aquí la nota es muy clara, o sea, tienen que justificar, cuando tú retractas el artículo, tienes que justificar por qué retractas el artículo. Y el artículo dicen, bueno, esto primero se aceptó, a los revisores, sabéis que hay una revisión por pares, se les pasó una serie de datos que ahora, en una segunda lectura, nos hemos dado cuenta de que evidentemente las muestras de carbono 14 no corresponden a materia que sea atribuible al ser humano, sino que es materia natural. Por lo tanto, ¿vale? Tú puedes coger ahora mismo una piedra y te da no sé cuántos millones de años, pero eso no significa que esa piedra la haya hecho el ser humano. Lo que pasa es que la diferencia con Yonaguni es que en Yonaguni, aunque fuera natural, aunque fuera artificial, había un elemento
absurdo. Es decir, que estaba construido ahí porque no tiene ningún sentido. No es un muro, no es una muralla, no es un puente, no es un túnel, no es nada. Hombre, sí es cierto que recuerda bastante al tipo de murallas que puedes encontrar. Pero tampoco la tesis, una de las tesis que hay es que sea una cantera. Eso es decir, no pensemos porque si no tendría ningún sentido. Sino que es un lugar donde se extrae. Pero ya eso justificaría actividad humana. Pero en cambio, lo que los indonesios dicen, lo que dice el señor impronunciable, es que, claro, la diferencia es que es muy difícil justificar la forma final. O sea, la parte final de la colina. Es decir, porque claro, ellos no discuten en absoluto. Sí podría divertírselo el tema del tiempo, por lo que acaba de comentar Josep, porque ha habido varias ocupaciones y tiempos que se aproximan más a lo actual. Aún así, joder, si la última ocupación estaríamos hablando del 6.900. Sí, iría muy atrás, por eso yo, que coincidiría con Gobletti y Tepe aproximadamente. Sí, me vais a permitir que rompa una lanza, porque a mí me encanta romper lanzas, como yo no tengo que hacer investigación por pares ni puñetas, pues directamente rompo una lanza en favor de gente que lleva toda su puñetera vida estudiando esto, por ejemplo, de Yonaguni, ¿no? Ahí tenemos a un señor que está en la Universidad de Ryukyu, en Okinawa, que se llama Masaki Kimura, que lleva prácticamente desde hace décadas trabajando brazo con con el descubridor de este lugar, que tiene un nombre muy gracioso, ya sabéis, se llama Haikiro Arataker. Bueno, pues apoyado en las investigaciones que están haciendo, este hombre está convencido de que eso no está provocado por las corrientes marinas, con lo cual, bien, podría ser una cantera, perfecto, podría ser una cantera, pero ya tenemos ahí elementos antrópicos, ya ha sido tocado por el hombre, de ahí a especular con que podría tratarse de cualquier otra cosa, pues ya la imaginación de cada uno, pero sí es cierto que tenemos gente también en España que sabéis que han ido para allá a investigar, gente de muchísimo nivel y que siguen teniendo dudas de que esto, pues en un pasado, cuando estaba emergido, que tampoco tenemos que remontarnos mucho tiempo atrás, estamos hablando de 12.000, 13.000 años, coincidiría con ese tiempo de los grandes megalitos que ahora mismo están surgiendo y que hasta hace prácticamente 5 años eran una ficción, como Gobekli Tepe, por ejemplo. El problema de estos sitios es si no aparece industria lítica o industria de algún tipo, cerámica o algo que podamos datar y que evidentemente constante la presencia de seres humanos. Ese es el problema. Si no lo tenemos, solamente por el supuesto cincelado, no puedes sacar una datación. Entonces aquí, y además esto también hay que tener en cuenta que este monumento, este yacimiento, ha tenido sobre todo auge a partir de lo que habéis estado comentando, a partir de la serie de Graham Hancock. Es el primer episodio el que le dedica, de la primera temporada, hace el año pasado el anterior. Y a partir de ahí ha sido cuando ha tenido un boom, porque ha tenido mucha repercusión en medios sociales y es cuando el turismo se ha disparado de una manera extraordinaria. Bueno, se ha disparado en general en Indonesia, con lo cual ahora ya tiene otro elemento. Sí, me gustaría pues ha habido una reacción académica también a la hora de decir, bueno, ¿qué por eso se ha publicado hasta ahora y por eso ha entrado ahora todo el mundo. Ya que hoy estoy con ganas de generar polémicas y me gustaría añadir un dato más con respecto a Yonaguni. Y es que la datación te la daría el tiempo en el que las aguas estaban bajo lo que se conoce hoy en día como Iseki Point o Monumento Yonaguni, me da igual, cada uno le ponga el nombre que quiera. Es decir, sabiendo que las aguas hace 14.000 años estaban por debajo, 12.000 años estaban por debajo de lo que hoy en día está sumergido, pues ya sabes, por lo menos, qué antigüedad o en qué tiempo es que no termina de estar claro. Yo por lo menos lo que leí, hay un trabajo muy bueno de un profesor de la Universidad de Hawái que ha estudiado un montón de estructuras ahí de la zona. Y parece que no está muy claro realmente si eso pudo estar sumergido, porque sí que hay otras zonas que son más antiguas, que quedaron sumergidas hace más tiempo, pero esto no se sabe realmente. Por eso digo, ahí oscila. Ya sabes que esto es lo de siempre. Al final, pues mira, yo me quedo con lo que decía en un documental hace un tiempo, no recuerdo para qué plataforma, creo que fue para National Geographic. El protagonista indiscutible era Masaaki Kimura, esta persona que es el mayor especialista en lo que sea que hay en Yonaguni, y él decía, y mira que yo, por ejemplo, a Robert Schoch, que es un personaje al que tenemos la fortuna de conocer, ¿verdad, Josep? Bueno, pues que le tengo cierto cariño. Él decía, claro, es que se están emitiendo teorías, hipótesis desde 8.000 kilómetros de distancia. Y recuerdo que no mucho tiempo atrás, cuando tuvimos la oportunidad de mantener una conversación con él, con Masaaki Kimura, nos decía, aquí, científicos, dice, en los últimos años solo han venido 2 españoles, que son Claudio Lozano y Diego Cortijo. Es decir, te quiero decir que es que se puede criticar o se puede hacer ciencia a kilómetros de distancia, pero a ver, la propia la deferencia, me refiero a la deferencia, el propio debate, estar en el sitio para decir, pues esto no es, son corrientes marinas, perfecto, pero lo estoy diciendo desde el lugar y analizando y desde el propio lugar y desde universidades de allí de Japón hay el debate, o sea, se han entrado en debate sobre el tema, o sea, que no estamos hablando solamente de que esto es una cosa como de los occidentales que a distancia deciden y datan las cosas. No, el propio debate ha ocurrido en el propio Japón, ¿sabes? Entre académicos. O sea, la cuestión está en que aquí no hay, yo os digo, no hay ninguna conspiración de que se quiera ocultar una especie de civilización madre, porque vosotros lo habéis estado diciendo.
Resulta que Göbekli Tepe... No, esto es una pelea científica, afortunadamente. Claro, pero quiero decir... Claro. Esto ya es un debate abierto en todo el mundo. Pero quiero decir que cuando los yacimientos hablan con contundencia... Sí. Se incorporan a la historia sin ningún problema, y lo tenéis con Göbekli Tepe. Y lo que hay alrededor no ha pasado. Pero ha costado con Göbekli. No costó. Se descubre en los 80. Pero se descubre en los 80. Tú fíjate que no ha pasado nada de tiempo. Se descubre en los 80 porque se pensaba que era un yacimiento de época romana y que no tenía valor. Cuando alguien decide excavar, que ya murió el primer excavador de este sitio, decide excavar y se encuentra el resto, estos restos y el valor que tienen, automáticamente se incorpora y se abre el debate y no hay ningún problema. Y fijaros que ahí sí que salen elementos asociados, salen más yacimientos alrededor, está perfectamente constatada la presencia humana y no pasa nada. Claro. Y se reformula. ¿Por qué estos sitios que estamos comentando no se incorporan así? No porque hay una conspiración ahí de gente que no quiere que se cambie la historia, no, simplemente porque todavía no hay una evidencia sólida. Y ya está, y está el debate en esos términos. Bueno, pero yo digo porque Graham Hancock habla mucho de conspiración, de no sé qué. Bueno, pero Göbekli Tepe es televisión, te quiero decir. Pero si Göbekli Tepe se ha aceptado con todo lo que suponía y ha cambiado el proceso del neolítico en la zona y tal. Y yo no veo a nadie que esté llorando por los departamentos de la universidad. No sé, por eso digo que... Y aquí ocurrirá lo mismo. Si aparece la evidencia sólida, se incorporará. Pero quedan muchas cosas por aceptar. Es decir, no, sin ser una conspiración, es verdad que los hallazgos que amenazan con ser revolucionarios cuestan de admitir. Por citar de Göbekli Tepe, hay muchas cosas relacionadas con el tema de la astroarqueología que están pendientes de resolución. ¿Por qué? Porque implican un salto cuántico en el avance tecnológico para esas personas que, siendo humanas, han hecho un cambio inexplicable. ¿Por qué tienen que construir cuando todavía no tienen nada que les deje fijos a mí me encantaría recordaros... Sí. No, digo que el problema es que eso implica cambiar toda la historia, y cambiar la historia a la gente le cuesta mucho. Bueno, depende, vamos a ver, oye, si hay que cambiarla, se cambia. Yo la prehistoria que estudié en la carrera en el año 92 no tiene prácticamente casi nada que ver con la de ahora. Claro. Y se ha incorporado, entre otras cosas, por ejemplo, fue revolucionario todo lo que fueron los análisis genéticos. Todo lo que supone todo lo del análisis mitocondrial, que ha revolucionado todo lo que es la difusión de la especie humana, de las diferentes especies y del genoma, ha revolucionado todo, hasta el punto de que genéticamente descubrimos la existencia de especies que todavía no tenemos restos óseos de ella. O sea, fijaros hasta qué punto hay. Y no pasa nada. O sea que el problema es que, de verdad, yo creo que en historia hay una exigencia a la hora de demostrar las cosas, y os pongo el caso de las pirámides. Las pirámides hay muchas teorías de cómo se pudieron construir, pero hasta que no aparezca un jeroglífico, que te diga cómo fue, aparezca un dibujito y se vea perfectamente si tenían una rampa, si tenían unos andamios, usaban palancas de no sé qué, no se dirá, vale, esta fue la forma. Pero Juanjo, lo demás queda en el reino de la especulación, y no es que cueste aceptarlo, es que faltan evidencias sólidas para aceptarlo. Porque tú eres muy buena persona y te ciñes a las evidencias, y te ciñes a que la gente es buena, y al final con las evidencias se demuestra, y si no hay evidencias, pues hay que seguir investigando para conseguirlas. A ver, el ego. Y te lo digo porque es que, mira, por fortuna conozco y tengo muy buenos amigos arqueólogos, muy buenos amigos, y muchas veces las cosas no evolucionan por el puñetero ego, porque yo me quiero arrogar ese descubrimiento, y si no me lo puedo arrogar yo, esto no se desentierra. En Göbekli Tepe, que ya que estamos sacando este asunto, es que a Klaus Schmidt estamos hablando de una de las personas que pertenecía al Instituto Alemán de Arqueología, es decir, uno de los descubridores de este yacimiento. Estuvieron a punto de mandarlo a freír espárragos porque él se empeñaba en que eso no era bizantino. Y el señor turco, el que mandaba en toda esa zona, decía, sí, esto es bizantino. A ver si vas a descubrir tú otra cosa que no sea bizantina y te vas a llevar todo el mérito. Y así tuvieron que pasar muchos años, estuvieron a punto de mandarlo a la mierda, literalmente. Verdad, pero eso ha ocurrido siempre. Esto es lo que pasa, es lo que no permite... En el mismo lugar fue un conflicto, pero un conflicto brutal, y en plena guerra mundial, cuando de repente un tipo, como era alemán, porque si llegase a otro lado probablemente hubiera dado igual, dice que el hitita es un idioma indoeuropeo. Fíjate. Y que está más próximo al alemán que a cualquier idioma de la zona. Y bueno, la que se montó, claro, estos imperialistas del Kaiser diciéndonos que cómo va a haber aquí gente de habla indoeuropea en la zona de Anatolia hace 5.000 años, pues lo sabía. Es decir, bueno, pues esas cosas cuesta a veces, Juanjo, cuesta mucho reconocerlo, es una pelea muy dura. Vamos a ver, si la mejor, pero os cambio un poco el razonamiento.
Este yacimiento arqueológico que estamos hablando en la isla de Java está en manos del Instituto de Arqueología de Indonesia. Claro, tiene un control de su territorio. Bueno, si lo mejor que puede presentar el Instituto de Arqueología de Indonesia, después de estar trabajando ahí casi una década, son una serie de muestras que ni siquiera son capaces de asociar a la acción del ser humano, si lo mejor que puede presentar es eso en una revista científica, hombre, es que mucha evidencia no hay. Bueno, ya está. Lo lógico es que si tú quieres, o sea, aquí no estamos hablando de un extranjero, como el caso, por ejemplo, de Göbekli Tepe, que va a un sitio y hay un sheriff arqueológico del lugar que dice, oye, no te metas aquí en mi cortijo. Claro. No, estamos hablando de que el propio Instituto Arqueológico de Indonesia es el que está promoviendo la excavación allí, y cuando presenta resultados, pues al parecer son bastante pobres, hasta el punto de que el artículo lo tienen que echar para atrás. Pues, hombre, da que pensar. O sea, quiero decir, la calidad de la prueba todavía es pequeña. Oye, yo no sé si más adelante sacarán algo mejor, pero de momento hasta ahora no parece que haya injerencias externas. Todo lo contrario, los están dejando intervenir. Así pero es que son ellos los que están allí. Claro. Pero Juanjo, mira, te voy a dar la razón. Admitamos que las evidencias son nimias, escasas. Está en proceso, que yo no sé esto que acabará, o sea, no pasa nada. El problema es que toda vez que esto ha llegado a los medios de comunicación y va un montón de personas ven una estructura, y así nacen las teorías de la conspiración, porque dicen, coño, ¿cómo van a decir que esto si está exactamente? ¿Cómo me dicen? Y ese es el problema que tiene la ciencia a nivel de comunicación. De Groucho Marx, ¿qué va a creer? ¿Lo que ven sus ojos o lo que le digo yo? El problema de esto es que mira, a nosotros nos pasó cuando hicimos el libro de Opars, que además tuvo la gentileza de hacer el prólogo gustosamente nuestro director del programa. Así fue. ¿En serio? Ni se acuerda. Fue tan importante que ni se acuerda. Lo ha querido olvidar porque le costó bastante. No, me acuerdo perfectamente, hombre. Bueno, que nosotros establecimos una serie de. ¿Cómo soy tan malo? Quiero decir, la mayoría de los OPARs no es que tengan valor en sí mismo, sino tienen valor porque hay gente que está interesada en situarlo en determinados contextos. O sea, ¿por qué interesan que haya OPARs? Muchas veces no por iluminar páginas oscuras de la historia, sino porque, por ejemplo, puedes demostrar el creacionismo. Puedes demostrar que hay extraterrestres, puedes demostrar que hay una civilización madre. Recordemos que los OPARs son objetos fuera de su tiempo, pues por ejemplo, si uno se encuentra en un yacimiento prehistórico, un martillo, por ejemplo, eso sería un OPAR. Un martillo de hierro forjado, porque si está hecho con sierra no hay problema. Pero lo que quiero decir es que, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ese salto especulativo, que es un poco el que habéis dado aquí, de decir, vale, esto es evidencia de que hubo una gran civilización madre súper avanzada que ocupó prácticamente medio planeta. Ese salto especulativo, hacen falta muchos escaloncitos que subir para llegar a esa cima que estáis proponiendo. Bueno, y claro, no dicen exactamente eso, pero bueno. Un núcleo se ha venido arriba. Graham Hancock sí que no dice eso. Sock y Mulcahy lo que dicen es que todo parece indicar que todo el origen de cierto tipo de mecanismos de construcción, de medición, partieron de esa zona. Sí, pero bueno, una cosa vamos a ver, el ejercicio de Hancock es especulativo. Muy especulativo. Pero yo quiero legitimar. Es el que llega al público porque la serie. Bueno, ahora por la televisión. Quiero legitimar los ejercicios intelectuales, es decir, hacer arqueología comparada no es malo. No, claro que no es. Y no, como él no es arqueólogo, le pasa como antes a Lorenzo. Puede decir lo que le salga las narices. Pero una cosa es arqueología comparada. Luego le prohíben el paso a algunos sitios también. Una cosa es pero es verdad que tiene razón Josep una cosa. Se han metido en un lío. En el momento que eso se ha hecho famoso y la gente ve una pirámide, porque lo tiene delante, dice que no es una pirámide esta pirámide. Entonces, ¿exactamente qué es? Se transforma en un problema de comunicación de la ciencia. Y ocurre en arqueología, ocurre en cosmología. A la gente no tiene ni idea de nada, le genera una duda tremenda. David, pongamos coherencia, recordemos dónde estamos. La otra crónica, la actualidad más misteriosa, en Onda Cero. Ya los tenemos encendidos, listos para el debate, pero antes, Laura, si te parece, vamos a leer algún mensaje más que nos están dejando nuestros queridos oyentes, entre otros lugares, en el número de WhatsApp 628-985-161. Pues Vicky nos comenta, como posible tema quería comentaros que llevo años pensando en una sociedad que busca la comodidad como meta, y en referencia al comentario que hicisteis sobre la caída de la natalidad en las sociedades avanzadas, opino que en el futuro se va a fabricar a seres humanos con la opción de criarlos por
personas que los quieran acoger o en instituciones que se dediquen a esto para conseguir el reemplazo poblacional. ¿Qué opináis? Pues esto suena muy a los niños Lebensborn. Exacto, eso acaba de inventar el Lebensborn, pero bueno, sí. Una granja de niños, pues bueno, ya ha inventado el Lebensborn, ya está hecho, fuentes de vida. Sí, Laura, que continúe el mensaje. Y por último, como sé que me quedará alguien por nombrar, cuando Lorenzo se olvida de despedir a Laura, os mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo, incluidos a los que no aparecen en antena. Qué mala leche. ¿Ves cómo no soy la única que lo dice? Hay que tener mala leche. Por cierto, como curiosidad, sabéis que es una niña Lebensborn, ¿no? Una niña. ¿Quién era una niña Lebensborn? El de ABBA. Señor la de ABBA. ¿Quién? Una de las cantantes de ABBA. No me digas. Es la presidenta del club. ¿De la rubia o la morena? La morena. Que no es morena tampoco, pero la morena. Es una niña Lebensborn, es hija de un soldado alemán. Bueno, que era prácticamente criada en una fuente. Hay que decir, para que no lo sepa, que las casas Lebensborn eran un criadero de niños arios. Claro, ella tiene que pasar en plan industrial a Suecia al acabar la guerra por el problema que tenía de su origen, claro. Qué fuerte. Es una historia, bueno, ella luego ha defendido, ya sabes que formaba parte de la nobleza europea y defendió el tema de los Lebensborn, de representar a los niños Lebensborn, porque quedaron como muy marginados, claro, eran niños al final cabo sin familia, quedaron como muy marginados y muy aislados. Claro. Y es una niña Lebensborn, es decir, entre comillas, fabricadas, profesor. Bueno, pues Laura, AnaWing83, ¿qué nos dice? Desde Córdoba, enhorabuena por vuestro programa y ojalá nos quede Colegio Invisible para muchos años. Pues Lorenzo, siendo andaluz, no es que no tengas gracia, sino que es un humor muy personal. Bueno. Y yo soy gaditano y un poco borde. Bueno. Nadie es perfecto. Juan G. Sánchez Oro siempre dando la puntilla. Jesús Ortega no cree en sí mismo. Miguel Pedrero tiene más paciencia que el santo Job. Charlie Channels con sus comentarios en segundo plano, con los que me parto de risa. Josep Guijarro, el ufólogo verde. Y Laura con su exquisito gusto musical. Bueno, esto es una vuelta completa a nuestras virtudes, ¿eh? Sí. Sois geniales. Muchas gracias por vuestro espíritu curioso y máximo respeto. 2 sugerencias. ¿Algún programa sobre sincronicidades o casualidades tenemos imposibles? Aquí a la persona perfecta. No recuerdo si lo habréis hecho ya. Alguno hemos hecho, pero bueno. Y otro programa sobre libros básicos e indispensables sobre misterio e historia. Los indispensables de Colegio Invisible. Muchas gracias, besos y abrazos. Bueno, pues sí, hicimos un programa justo, creo que fue el primero del año, que era la Biblioteca Prohibida, donde hablábamos de diferentes libros vinculados a estas temáticas, pero es que la biblioteca es tan sumamente grande que podríamos estar años y años y años y años hablando exclusivamente de libros, del mismo modo que podríamos estar hablando de sincronicidades o casualidades con el autor de... Son 2, ¿no? Bueno, acaban de reeditarlos en un solo volumen. Te ha venido huevo, ¿eh? Bajo el título. Qué manera de meter la cuña. He venido aquí a hablar de mi libro. Pues eso, que se llama Casualidad y está publicado por Lucierna. Que lo que habéis hecho es un recopilatorio de ambos libros, ¿no? Sí, exacto. O sea, salió un tocho pues importante. Importante. Bueno, pues nada, perfecto. Pues ya lo sabéis, ahí lo tenéis. Casualidad se llama, se titula, de Josep Guijarro, editorial Luciérnaga, en la librería, en cualquier librería digital o también de las de toda la vida, que esas huelen muy bien. En fin, que vamos a continuar precisamente hablando contigo, Josep, porque ya que estábamos hablando de pedruscos y tú te apellidas Guijarro, y hay unos pedruscos enormes. Qué bien llevado. Sí, ¿verdad? Estás hoy lanzado, ¿eh? Sí. Te los encuentras en lo que fue la capital del Tahuantinsuyo, la capital del Imperio Inca, en Cuzco, porque justo debajo se ha encontrado algo que, bueno, durante mucho tiempo se ha debatido entre la realidad, la leyenda, hay quien los ha buscado. Hablamos de laberintos subterráneos. Sí, fíjate, y esto es un misterio hoy por hoy insondable, porque nadie sabe para qué se construyeron esos túneles. Sí, vamos, han sido presentados esta semana pasada por 2 arqueólogos, arqueólogo y arqueóloga, para ser exactos, Jorge Calero y Mildred Fernández. Debe ser tu prima, ¿no? Bueno, Mildred, sí. Mildred, como la de los rompes. Claro, es que Fernández es un apellido tremendamente difícil de... Sí, pero no es bueno sino palomino en este caso. Josep. Coño, se llama Palomino, ¿qué le voy a hacer? Es que no puede ser seria, la noticia se llama Palomino y Mildred. Es que, joder, algo falla ahí ya. Qué malo es. Pero es que es súper... Ahora dices Universidad de Harvard, claro. Mildred Fernández y Palomino. En fin. Bueno, el caso es que... disculpas a todos nuestros oyentes que se apelliden Palomino. Es que de verdad, Josep, es que eres malo como eres malo como el demonio. Sí. Es que, bueno, me callo. Digo que utilizando... Habrá que ver la heráldica, ¿no? De ese apellido.
¿Cómo será el blasón? No puedo, Me pregunto. No puedo avanzar. Esto es imposible. Luego, claro, luego me llevo yo la fama, que si verde, que si no sé qué. Pero, joder. Fíjate que de esta información hay una cosa que me encanta. Está hablando muy en serio, ¿eh? Estoy tratando de... Reconduce. Hay una cosa que me encanta y es... ¿hasta qué punto, y esto es algo que te encanta a ti, Loren, hasta qué punto las leyendas tienen siempre un punto de verdad, ¿no? Sí. Y alrededor de estas estructuras subterráneas, o ya por fin confirmadas a través de métodos como puede ser el georradar, o como pueden ser, esto es muy cutre, le llaman prospecciones acústicas, porque golpean con un martillo una placa de metal. Si cuentas eso en serio y lo presenta Mildred, esto no sostiene mucho. Bueno, el caso es que... y mira, Peñalba callado, ¿eh? Las gentes del lugar aseguraban que estos túneles conectaban Cuzco con Machu Picchu. Estamos hablando de una distancia unos cuantos kilómetros. Hasta tal punto te ahorras el tren. Por ejemplo, hasta tal punto no se ha llegado, pero sin embargo sí se ha podido confirmar que conectan, digamos, de una forma subterránea, Sacsayhuamán, la Coricancha, el Templo del Sol y la Iglesia de San Cristóbal. 3 puntos estratégicos a los que, y esto es muy curioso ya que cito el tema de la iglesia, porque una leyenda local aseguraba que dos jóvenes se habían internado por la Chincana, que es como se llama. Chincana Grande, el laberinto grande. Efectivamente, es como se llama esta estructura subterránea, por una apertura que estaría en la muralla de Sacsayhuamán, y se habrían perdido en ese laberinto, porque Chincana significa precisamente laberinto grande. El caso es que no se da con ellos y se les da por muertos, pero meses más tarde, no sé si meses o años, depende de la leyenda, es unos u otros, se escucha ese golpe en medio de la misa y aparecen estos 2 jóvenes portando una mazorca de oro. Y esto es un dato significativo. Y además había perdido... Yo lo que tengo entendido, además, de hecho, allí te lo cuentan, que apareció solo uno y totalmente ido. Es decir, se le había ido la cabeza, no era capaz de decir lo que le había ocurrido, simplemente pues se agarraba, eso sí, a la mazorca de oro, vamos, que era suya y nadie se la debía de quitar. Además, fíjate, habían otros cronistas que tanto en el siglo XVI como en el siglo XVIII, y hacían referencia precisamente a esta conexión entre el Templo del Sol, la Coricancha, y la fortaleza de Sacsayhuamán, a la que dista de unos 2 kilómetros. Es decir, estamos hablando de una distancia considerable, que está unida por túneles que, para que nuestros oyentes hagan una idea, tienen 2,60 metros de ancho por 1,60 de alto. Es decir, debían ser como yo, más gordos que altos, ¿no? para poder pasar por ahí. Pero bromas aparte. Que era una broma. Sí, claro. Bueno, no me tires, que sabes que yo tengo contestaciones. No, deja. Que más allá de esta historia es evidente que el misterio lo constituye la utilización propia de esos túneles, que para algunos podrían incluso ser o pertenecer no tanto a la civilización inca, que es lo que nos dice la ciencia oficial, sino volveríamos al tema de Gudum Padán, a una civilización previa anterior, y que los incas lo que habrían hecho es reutilizarla o utilizarla o reaprovecharla. 1.750 metros de distancia es mucho, ¿eh? Sí, que se ha podido, digamos, cartografiar por encima. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nadie ha accedido a esos túneles. Ahora se busca los curas no dejan. La financiación, no solamente los curas, que hay que perforar, hay que meterse, no se sabe en qué situación se encuentran, se sabe más o menos el método constructivo, es decir, se hicieron las zanjas, posteriormente se habrían puesto muros de piedra y se habrían labrado vigas que lo sostendrían, pero todo esto es un esfuerzo titánico. ¿Para qué ese esfuerzo? Tiene un sentido ritual, tiene un sentido de protección,
tiene un sentido mágico, no lo sabemos. Nada se sabe al respecto. Yo creo que eso constituye uno de los interrogantes a resolver. Se ha hablado incluso, ¿no?, de que fuera un túnel de escape, de salida de la ciudad. Esa es otra de las alternativas. Asedio, y de hecho hay que decir que yo creo que merece la pena recordar que de las primeras personas que acudieron a este lugar para intentar determinar qué había en esos túneles, que ya se habían, se había quitado toda la escoria, ¿no?, que había, y se había conseguido entrar desde la iglesia de Santo Domingo, ¿es verdad? Santo Domingo, fue Ansel Pirrambla, que regentaba entonces lo que se llamaba Boys Ruth Explorer, que era una asociación española que había ido hasta allí, pues precisamente... Yo creo que incluso la reina Sofía estuvo en una de las excavaciones. Pues yo juraría que hay fotografías. ¿Es arqueóloga? Efectivamente hay, yo creo que hay fotografías, pero en fin, que estaba clarísimo que esos túneles estaban ahí. Cuando empezaron a darse cuenta de que aquello era más largo de lo que se pensaba, parece ser que los curas que dijeron que en esta iglesia dijeron, se acabó, ya no ¿ves, Juanjo? Ahí también hay conspiración. No se sigue excavando. Pero no son los historiadores académicos. No, son la religión hemos los tocado. puritas. No, yo lo que quería decir es que, si no me equivoco, todo lo que es la antigua ciudad de Cuzco, el mapa, tiene una forma simbólica de puma. ¿no? Esto es muy interesante. Que Sasaguamán sería como la cabeza del puma, y luego, claro, toda la zona del cuerpo, de la Coricancha y tal. Estoy hablando del urbanismo antiguo, ¿no?, de la topografía antigua. Por lo tanto, a lo mejor sí que tenía un sentido ritual, porque Sasaguamán, aunque ha pasado durante mucho tiempo como una fortaleza, porque ahí hubo también un reducto cuando llegan los conquistadores españoles, se defienden allí, es un poco el último lugar, el último bastión de la plaza cuando hay las diferentes guerras. Sin embargo, se ha ido demostrando con el tiempo que realmente estamos ante un templo. Realmente es un santuario donde se hacían una serie de peregrinaciones y de procesiones y tal. Por lo tanto, yo no descartaría que a lo mejor estamos justamente hasta una especie de túnel ritual, porque está comunicando realmente dos emplazamientos que cada vez, como digo, los estudios más recientes indican que estamos ante lugares que no son demasiado profanos, sino que son más bien muy simbólicos y muy sagrados, ¿sabes? O sea que a lo mejor descubrimos ahí bastantes tesoros y objetos y ofrendas rituales, y tenemos ahí una especie de tumba de Tutankamón, ¿sabes? Vuelvo a Anatolia, porque cuando, Loren, recordarás, cuando estuvimos internándonos en algunas de las ciudades subterráneas, nos habían dicho que algunas de ellas conectaban ciudades que a lo mejor están 10, 12 o 15 kilómetros siempre más allá. Dicen eso con el túnel. Tú, fíjate lo complicado que es hoy en día, aún con tuneladoras, no tanto el proceso constructivo, sino el no desviarte 1 grado o 2 grados, que puede hacer que al cabo de 12 kilómetros te hayas ido pues directamente 2 kilómetros a la derecha o a la izquierda donde tienes que conectar. Y sin embargo, las conexiones son perfectas. Aquí pasa exactamente lo mismo. Es verdad que no se tunelaba, como he dicho, se excavaba, se ponían las losas y se cubría, pero la complejidad de construcciones de este tipo ponen en evidencia que muchas veces subestimamos las capacidades constructivas de los seres humanos en la antigüedad. Y la paciencia y de la energía, sobre todo del tiempo. Y lo que hay que tener muy claro es que cuando uno se adentra en los túneles de la Chincana Grande, en los laberintos, pues hay quien piensa que allí efectivamente puede haber parte de un gran tesoro. Pensemos que una de las entradas está en lo que antiguamente era, ya se ha citado aquí, el Coricancha, que era el templo del sol de los incas, y se decía que estaba totalmente forrado de oro, es decir, bueno, pues ha habido quien con intenciones quizás un poco más pecuniarias ha dicho a ver si allí va a haber algún tesorito, pues lo que comentaba Juanjo, ¿no? Hay una leyenda, si me lo permites muy brevemente, sí, que tiene que ver con un pajarraco que iba a la Coricancha con su pico a tocar y deshacía la piedra, y eso dio la teoría lugar... que dio al padre Crespi, la teoría del ablandamiento de piedras, y de que en realidad se convertía en una especie de masa moldeable que que eran geopolímeros, que construyendo moldes podías hacer piedras artificiales. Esa teoría nunca se es de las teorías no científicamente probadas, pero que no tiene una mala base. Eso podría acabar demostrándose. Pero ¿por qué luego hacen piedras irregulares? Es que no lo entiendo. Eso es lo que... Si tú puedes modelar la piedra, ¿por qué te hace la piedra de los 12 ángulos? Pues precisamente porque tú sabes que es una tierra sísmica y ese tipo de piedras hace que los edificios no se caigan. Efectivamente, ellos ya lo sabían perfectamente, aguantan mejor. Sí, pero otras veces sí que hacen los sillares más regulares. O sea, por eso es un poco raro. Es ladrillo, ¿no? Claro. En Cuzco el tipo de construcción es muy particular. Bueno, en Cuzco, lo que es el Imperio Inca, es muy particular porque las piedras, pues te puedes encontrar una piedra de, ¿qué te digo yo?, 20 toneladas, al lado una de 1 kilo y encima otra de 40
toneladas. Bueno, pues estaba pensado precisamente para... Y verás que he sido serio, porque me he dicho, cuando he dicho pajarraco, me ha dicho, no sería un palomino. Sí, bueno, conectábamos con la noticia hábilmente. No ha estado hábil ahí. Se nota que ya estamos a punto de cerrar el programa de hoy, pero no quiero hacerlo sin... Oye, hoy nos está quedando un programa muy de piedras, ¿no? Y nos falta precisamente la segunda parte de las piedras de este programa, el guijarro y el pedrero. Bueno, pues nos vamos a ir a otro de esos lugares que es absolutamente fundamental en el Colegio Invisible, Juanjo, que es Stonehenge, porque se dice que se podría haber descubierto el verdadero propósito que hay detrás de su construcción. Una vez más, no sé si es una de tantas. Bueno, yo creo que también coincide esta noticia porque acabamos de pasar también lo que es el solsticio, y sabéis que en el solsticio de invierno pues se hace la gran convocatoria de todo lo que todavía piensan que el Stonehenge pues tiene que ver con los druidas y cosas por el estilo. Hay gente que se viste allí de forma muy rara, ¿eh? Y mira, pues gracias a eso por lo menos consiguen entrar al interior. Unas cosas muy curiosas, sí. Consiguen entrar. Pero bueno, lo que sí que conviene recordar cuando hablamos del Stonehenge es que realmente esto es solamente una pieza de un auténtico parque temático de la espiritualidad prehistórica, que sí, estaba el Stonehenge, pero luego yo siempre recomiendo que la gente vaya al Woodhenge, que está un poquito más al norte. Allí al lado tienen Darrington Walls, que es un terraplén en forma de círculo, porque allí lo que se sabe es que en esa zona, en el Woodhenge y en Darrington Walls, se hacían grandes banquetes, y luego seguramente, y esta es un poco la teoría que maneja uno de los investigadores del que luego vamos a hablar, que es uno de los principales ahora mismo que trabaja sobre el yacimiento, es que seguramente de ahí, de esta zona del Woodhenge y de Darrington Walls, se iba en procesión por el río Avon hasta una zona donde desembarcaban, donde hay también otro círculo de piedras azules, y a partir de ahí cogían una avenida y llegaban al Stonehenge. ¿Qué lectura hace este autor, teniendo en cuenta que estamos ante una cultura ágrafa, que no ha dejado ningún texto, y hace una lectura e interpretación simbólica? Bueno, pues que seguramente lo que se hacía ahí era transitar del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Woodhenge está hecho, como el nombre indica, con madera, por lo tanto era un material natural vivo, era además donde se practicaba el gran banquete, y luego la gente cruzaba el río del más allá y llegaba a la zona de los muertos y a la zona celeste, que era el Stonehenge, porque lo que se ha encontrado en el Stonehenge sí que son cenizas. En algunos de las piedras se han encontrado cenizas de eso será de los porros que se fuman los hippies. No, eso estaba en Darrington Walls. Eso era en Darrington Walls. Entonces, lo que entendemos, por eso digo que hay que hacer la lectura del conjunto, no solamente quedarnos con Stonehenge, para darnos cuenta de la magnitud de todo esto, como digo, este parque temático de la espiritualidad, las dimensiones que tenían, porque claro, centramos el foco solamente en un monumento y hay que leer todo el paisaje. Bueno, pues lo que pretenden, lo que ha surgido en esta investigación es realmente han recuperado unos estudios ya de hace un tiempo, que se han centrado en una piedra que es la llamada piedra del altar, y han localizado que su procedencia es de la zona de Escocia, no de Gales, donde se pensaba anteriormente. Claro, si viene de Escocia y más o menos tienen el lugar, la cantera donde se podía, o la zona geológica donde se podía haber extraído esta piedra, que además ocupa, recordáis que Stonehenge es un círculo con una serie de trilitos, y luego en medio hay como dos herraduras de piedras también hincadas. Bueno, pues en el centro de esa doble herradura es donde estaría esta piedra de altar, que es única, no tiene nada que ver con el origen o con la naturaleza, ¿no?, de las demás piedras. Bueno, pues esta piedra, por lo que fuera, decidieron traerla de Escocia. Y claro, luego está cómo la consiguieron traer desde allí. Sin ruedas, claro, por eso hay varias formas, hay varias posibilidades que se pudieron hacer. Bueno, pues Mike Parker Pearson, que es el principal investigador, que tiene un montón de libros sobre este tema, entiende que seguramente lo que se trató de hacer al traer esta piedra, y teniendo en cuenta que también han podido detectar los yacimientos geológicos del resto de piedras, que también algunos no son de las proximidades del Stonehenge, sino que son de otros lugares también, algunos bastante lejanos, es que seguramente lo que se pretendió era crear aquí un gran santuario que unificara política y religiosamente a las diferentes etnias que había en la zona de, bueno, lo que ahora es Gran Bretaña, ¿no?, para entendernos. Entonces, realmente esa sería la finalidad, sería un gran enclave para cohesionar, digamos, política y religiosamente a todas las etnias de diferente tipo, y la manera de hacerlo era trayendo una piedra de Escocia. Esto es como cuando el trono también, ¿no?, pues hace algo parecido, trayendo una piedra muy simbólica de allí, seguramente no en 10 años, sino que sería como una gran empresa promovida por una etnia de allí, que a lo largo de tiempo se propuso aportar como su granito de arena, su ladrillo,
dentro de esta gran catedral. Pedazo de granito de arena. Claro, pero sería dentro de esta gran catedral, ¿no?, que serviría, como digo, para conjuntar a todo el grupo. Entonces, la idea es esa, que realmente estamos ante un santuario, porque luego se han detectado también, por análisis que se han hecho sobre restos óseos, se han detectado que también hay personas que vienen del continente, también de Europa, que iban allí, se supone, en peregrinación. Por lo tanto, era un lugar que convocaba multitudes, pero unas latitudes también muy importantes. Así que eso es lo que ellos están valorando como el sentido final de este santuario, teniendo en cuenta también lo que comentamos, que esto se empieza a construir en el año 3000 a.C. y acaba en el 1500. Entonces va pasando por diferentes etapas, y también un rediseño en un momento dado, pero en la parte ya final, que sería ya esta culminación que estamos comentando con esta piedra altar, tendría esta finalidad. ¿Y esto, Juanjo, es especulación o ya se ha demostrado? No, es especulación. Bien. Claro, por eso en la prehistoria todo es especulación, es lo bueno que tiene, que no tienen que no necesita, puede haber el debate de todo tipo, ¿sabes? Pero hay cosas que no se debate. Por ejemplo, a mí me hace gracia el otro día. La piedra viene de Escocia, es de Escocia. Eso es, y que cada vez que encuentran un diente, saben toda la vida de la persona, dónde ha nacido, qué ha comido, es increíble lo de los dientes. El tema es, claro, saber qué tipo de etnias había, si realmente eran culturas diferentes o no, qué finalidad tenían, pero también dentro de, por ejemplo, del mundo... Y no te digo ni contar cuando encuentran ropas y cosas así, porque ya como tengas telas y materiales, ya averiguas un montón. No es muy distinto a otros modelos que tenemos de unidad política y cultural a través de determinados actos rituales, como por ejemplo el mundo helénico. El mundo helénico son ciudades-estados independientes, pero luego hacen los Juegos Olímpicos o tienen determinados oráculos que afectan a todo el mundo. Son pues como España. Eventos de cohesión, claro. Pero esto es incompatible, quiero decir, pregunto, es incompatible con otra de las muchas teorías que se ha esbozado, y es que Stonehenge era una especie de Lourdes de la prehistoria. Es decir, allí la gente iba porque era un lugar donde se sanaban, y de hecho se han encontrado restos óseos que indican que la gente que estaba allí enterrada pues había padecido una serie de dolencias que eran perfectamente compatibles con que en este lugar, bueno, pues parece que se acumulaban más, ¿no? Es que no tiene por qué tener, yo entiendo que no tiene por qué tener un significado único. O sea, tú ahora mismo tienes cualquier catedral es polivalente. Es un cementerio, porque habitualmente suele tener enterramientos, sí. Es un lugar de oración, es un lugar donde se producen milagros, es un lugar donde la gente puede tener determinados éxtasis, es un lugar simplemente de gente que va a hacer turismo, incluso casi algunos a hacer deporte, porque el Camino de Santiago hay gente que lo hace por deporte y sin embargo visita. Por lo tanto, yo creo que este tipo de santuarios tendrían también esa naturaleza polivalente, y entonces, claro, sería polisémico, tendría un montón de significados dependiendo de cada cual, ¿sabes? O sea, que no es incompatible. Yo no creo que hay que... Y luego, una cosa que tiene como 1500 años, seguramente, o más, de duración, seguramente se ha ido resignificando también con el paso del tiempo, hasta el punto de que en el siglo XIX se pensaba que era de los druidas, y hoy día, pues los hippies, la nueva era, también hace sus lecturas especiales del lugar. O sea, que sigue estando vivo. Si los enterraran allí, después de ser envenenados, pues claro, por ejemplo, quedarían luego restos para el futuro, que eran, ¿y estos tipos qué harían aquí? ¿Qué tipo de culto tendrían? Los sacrificaban. Exacto. Bueno, pues con esta reflexión tan maravillosa, los sacrificaban, pues venga, que nos vamos. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Juanjo, ¿qué vas a hacer el sábado? Pues acompañaros, estaré por allí, claro. Sí, yo no me pierdo una. ¿no? Yo he ido a todas, soy el único que puedo decir que he ido a las 5 convocatorias de Talavera, y como te obsequian con un cráneo, no sé si lo he visto así, de cerámica, espectacular, ya tengo medio osario montado en casa. En Talavera te dan una calavera, imagínate. Pero para beber, como las de los Reyes Bárbaros. No, pero es súper chula, de verdad, es una calavera espectacular. Ya digo, me voy a hacer capuchino para ir montando en mi habitación el osario sin ningún problema. Bueno, que se nos va el tiempo, ya sabéis, este próximo sábado estamos en las 6ª jornadas de misterio de Talavera de la Reina, y bueno, pues entre otras muchas cosas haremos el Colegio Invisible. Es un acto benéfico y de verdad que merece la pena que estéis con nosotros. Laura Falcó, que luego dicen que no te digo adiós. Nos oímos dentro. Y yo no voy a estar. No, pero bueno, tú vas a estar de otra forma, de alguna forma vas a estar. Voy a estar virtualmente. Ya nos inventaremos la forma, pero en fin, de momento tened cuidado en la carretera, que vaya todo muy bien, esa investigación para el programa del Colegio Invisible de Mega, que ya sabéis que empezamos en verano de nuevo a emitir, y nada, que tú y yo nos oímos dentro de un par de días, como poco. Efectivamente, nada, que
Que vaya bien, amigos. ¡Hala, venga! Buenas noches, que se va a dormir. No, hombre, no. Carlos Canales. Bien. Vosotros en Talavera. Un gusto como siempre. Igualmente, pasadlo muy bien y ya veréis, los que vayan allí se lo van a pasar muy bien. Yo soy Guijarro, pues eso, casi un placer tenerte el martes. Pues eso, que nos escuchamos el jueves y el sábado también. Es un pesado, macho. Ahí estaremos. Me escucho más que a mi mujer. Pues nada, David Peñalba, un placer como siempre tenerte con nosotros en este equipo. Eres parte fundamental y algún día tendremos que abrirte el micrófono, que lo sepas. Que os dejamos ya en la compañía de nuestras queridas compañeras de No Sonoras y nosotros regresamos dentro de 48. Así que hasta entonces, que seáis muy, pero que muy felices.